Definitivamente la palabra de Dios es el ancla, aquella fortaleza de los siglos, aquella que permanece para siempre. Y nuestra sabiduría pues realmente queda corta. Nuestra poca o mucha experiencia no se compara con la suficiencia de la Escritura y con lo que encontramos ahí. Y es que si te pones a pensar, no hay explicación para muchas de las cosas que vemos en esta tierra. Te pongo un ejemplo. Existe una estadística del año 2017 donde se explica que en los Estados Unidos un asesino tiene 40% de probabilidad de no ser atrapado y un asaltante un 50% de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay una buena probabilidad de que no vayan a encontrar o atrapar a un culpable de un crimen. Tú y yo sabemos que existen parejas dentro y fuera de la iglesia que anhelan, que añoran poder tener hijos. Y a la misma vez vivimos en un mundo donde se practican 125,000 abortos diarios. ¿Cómo vamos a dar un consejo a la sociedad? ¿Y cómo vamos a hablar nosotros de que la Biblia tiene la verdad cuando a la luz de todos nos encontramos ante injusticias y momentos donde el mundo clama y dice, bueno, ¿dónde está Dios? A ver si es cierto. ¿Por qué pasan tantas cosas? Yo te pregunto a ti, ¿cómo es que respondemos ante eso? El Salmo 1 nos menciona, por ejemplo, que aquel que se deleita en la ley del Señor es como un árbol plantado que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y prospera. El contraste es que el malo es aquel similar a la paja que se lleva el viento. Y la verdad es que muchas veces vemos al malo prosperar y al creyente y cristiano pues como la paja que se la lleva el viento de un lado para otro. Y por más de que se quiere levantar, pues va otra vez para abajo. Salmo capítulo 2 nos recuerda que es Dios quien ha establecido a su Hijo para gobernar, y es algo que hemos estado estudiando estos domingos anteriores. Una preciosa verdad y una preciosa esperanza que debe traer esa perspectiva a nuestras vidas. Y a la misma vez, una mayor certeza y un mayor compromiso por su palabra. Un creyente puede ser fiel en su trabajo, puede buscar y esmerarse, mientras que un compañero suyo puede ser deshonesto, puede ser ladrón, mentiroso y aún así obtener el ascenso o el premio que el creyente estaba buscando. Ese es el mundo en el que vivimos. Y es el mundo que necesita respuestas. Tuyas, no. Necesita respuestas de la Escritura. Y cada uno de nosotros, como creyentes, si por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, necesitamos estar equipados para hablarnos la verdad en amor y poder también dar esa misma luz y esa misma verdad a todo aquel que demande razón, dice el apóstol Pedro. Así que de verdad les animo y les invito a que juntos podamos abrir la Escritura domingo tras domingo, y si tienen oportunidad de separar el sábado 12, también puedan asistir y podamos pasar un tiempo juntos en la palabra. Hoy estaremos estudiando el Salmo 73. Así que les animo a que podamos abrir nuestras Biblias, ir al Salmo 73. Porque aquí Asaf, el autor del Salmo, nos adentra en esta realidad, nos lleva de la mano para poder darnos cuenta y para poder entender. Son tres certezas indispensables que nos ayudan a vivir en esta tierra. Y estas son las tres certezas o los tres encabezados que estaremos usando para poder estudiar este capítulo, el Salmo 73. Del versículo 1 al versículo 12 vamos a hablar de una inquebrantable verdad y la prosperidad del malo. Capítulo 1 al 12 vamos a hablar de una inquebrantable verdad y la prosperidad del malo. Del versículo 13 al 17 vamos a hablar de una incomprensible realidad y los problemas del justo.
una incomprensible realidad y los problemas del justo. Y finalmente, del versículo 18 al versículo 28, vamos a estar hablando de una inigualable esperanza y la protección del humilde. Una inigualable esperanza y la protección del humilde. Si te das cuenta, hay un contraste, ¿verdad? En cada una o dos partes de cada uno de estos puntos. Y la intención es que podamos ver precisamente cómo es Asaf, cómo la palabra de Dios nos ayuda a responder qué está pasando en el mundo, por qué al malo le va bien y por qué al bueno le va mal, por qué al que teme a Dios sufre y por qué el malo prospera. Leamos la palabra de nuestro Dios, Salmo capítulo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Señor, te damos gracias por este capítulo, Señor, tan lleno de verdad, y rogamos que en esta mañana podamos estudiarlo. Te pido, Señor, que me concedas sabiduría y fidelidad de manera que pueda exponer lo que está aquí, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Una inquebrantable verdad y la prosperidad del malo. Y esta inquebrantable verdad la encontramos desde el versículo 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón, para con los de corazón puro, para los limpios de corazón, dice Reina Valera. Asaf, el autor de este salmo, miembro de la tribu de Leví, ustedes pueden escuchar, pueden leer más acerca de él, Primera de Crónicas capítulo 6, Primera de Crónicas 15, uno de los cantores en el tabernáculo, uno de los cantores en el templo. David tenía una confianza en él que le cedía salmos, lo encontramos en Primera y Segunda de Crónicas. Miembro, como mencionaba, de la tribu de Leví y uno de los encargados de la adoración y de cantar en la tienda de reunión. Él es autor de 12 salmos, por lo que sabemos y encontramos un testimonio de un hombre que estaba continuamente reconociendo la grandeza de Dios. Este es Asaf, para nada un desconocido de David. Y es él quien dice y nos recuerda esta inquebrantable verdad de la cual tomamos
el primer título del capítulo, ¿verdad? O la primera división del capítulo. Una inquebrantable verdad. ¿Cuál es esta verdad? Que Dios es bueno para con Israel. La palabra ciertamente en el hebreo se repite 3 veces en este capítulo. Y es esta palabra la que nos ayuda a dividirlo en 3 secciones. La Biblia de las Américas traduce ciertamente en cada uno de los versículos 1, 13 y 18. En la Reina Valera encontramos el verdaderamente, si mal no recuerdo. Pero en la palabra original es el mismo ciertamente, que nos habla de qué, de que enfáticamente viene aquí algo importante, algo que no tiene lugar a dudas. ¿Y qué es esto? Que Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón, para los de puro corazón. El tema de la bondad de Dios es claro. Y de manera muy interesante, esta palabra bueno también en hebreo, tov, es la que inicia y con la que cierra el Salmo. El versículo 28 dice, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. El único bien, lo único bueno que viene o que hay en nuestro corazón es porque proviene de Dios, nada más. Es lo que inicia y lo que concluye el Salmo. Ahora, ¿quién es Israel? ¿A quién se refiere con Israel? Si tú te das cuenta, podrás notar que hay una especie de paralelo. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginen 2 líneas. Dios es bueno para con Israel. Siguiente línea, para con los de puro corazón o para con los de corazón limpio. Israel y los de limpio corazón están fungiendo o están aquí en una posición donde están de manera paralela apuntando a una misma realidad, al pueblo de Dios, aquellos que han consagrado y buscado con su corazón adorar a Dios de una manera como a Él le agrada, los hijos de Dios, los que son leales a Dios, aquellos que pueden subir al monte de Jehová. ¿Recuerdan el Salmo capítulo 24, versículo 3 al 5? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aquellos que se guardan y se consagran, los de limpio corazón, los que han lavado sus manos. Aquellos que verán a Dios, dice nuestro Señor Jesús en las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón. Y es esta misma realidad, el compromiso de un creyente ante el pecado. Porque si tú recuerdas el Salmo 51, ¿cuál es la oración de David en el versículo 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Corazón es una palabra clave en el Salmo. Te vas a dar cuenta cómo se repite una y otra vez. Son 6 veces que encontramos la palabra corazón a lo largo del Salmo. ¿Y es importante? Claro que es importante. El autor nos está enfatizando una y otra vez el centro de operaciones de nuestra vida, nuestro corazón, aquello que somos llamados a guardar. ¿Recuerdan? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El mismo que es engañoso, leemos también en Jeremías. Malo. Corazón del hombre que está inclinado y afectado por el pecado. Es el que somos llamados a cuidar, el que somos llamados a guardar, aquel corazón en el que el Espíritu de Dios viene, obra, regenera, trae vida, alumbra, trae luz, perdona nuestra iniquidad y nos permite poder ser presentados delante de Él, limpios y sin mancha. Para ellos, Dios es bueno. Sin importar lo que pasa a nuestro alrededor, quiero que podamos irnos con esta realidad, hermanos. Él es bueno y eso no cambia. No cambia, pase lo que pase. Y si nos mantenemos firmes en esta verdad, tú te darás cuenta que todo lo demás se convierte en secundario y no nos robará la paz. Versículo 2. Vivimos en un mundo caído y la tentación está a la vuelta de la esquina. En cuanto a mí, dice Asaf, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Reina Valera dice, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Es un salmo muy personal, ¿te das cuenta? Asaf se hace responsable de sus acciones. 2 puntos importantes hasta ahora, Versículo 1 y 2. Versículo 1, Dios es bueno. Y el hombre, inestable. El hombre, pues, nos mueve en el tapete muy seguido. Prendemos la televisión, vemos al vecino, vemos cómo el trabajo, los clientes, los proveedores,
Ganancias deshonestas por aquí, se salen con la suya por allá y nos mueven el tapete. Y como vamos a encontrarnos, seguramente muchas de las palabras de Asaf van a resonar en nuestro corazón como algo que hemos dicho antes. Dios es bueno, el hombre falla. Ese es las primeras verdades que encontramos aquí. En cuanto a mí, en cuanto a mí, en cuanto a mí, versículo 2, 22, 23, 28. Asaf toma responsabilidad de él, como estamos viendo a lo largo del Salmo. Él no está echándole la culpa a las personas a su alrededor. Él no está diciendo soy víctima de las situaciones, pobrecito de mí. Él toma responsabilidad y vamos a hacer hincapié en eso más adelante. Siempre haciendo un contraste. Ahora, cuando hablamos de los pies y hablamos del tropiezo y hablamos de los pasos, inevitablemente estamos hablando de la dirección en la que estamos caminando. Y tú sabes, a nadie nos gusta resbalarnos. Pero eso es lo que sucede cuando no tenemos cuidado, cuando el piso está resbaloso, cuando no tenemos a lo mejor los zapatos adecuados para subir una montaña, los zapatos adecuados o el calzado adecuado para poder patinar en hielo. ¿Qué sucede? Nos resbalamos. Estamos hablando de qué? Estabilidad es la palabra. Dice Asaf, Dios es bueno, Él es bueno, pero yo estuve a punto de tropezar. Estaban a punto de resbalar mis pasos. Versículo 3. ¿Por qué, Asaf? ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que Asaf podía ver. No estaba ciego, no era indiferente a lo que pasaba en el mundo. Como tú y yo no somos indiferentes, no somos de palo. Vemos, sentimos. Y por lo tanto, tuve envidia de los arrogantes. No dice un sentimiento como más o menos de envidia, pero no tanto. La verdad, Dios, tú sabes que no tampoco y pequé, o sea, no fui a ese extremo, o sea, solamente fue algo parecido a la envidia. No, llámalo por su nombre. Sé responsable de tus acciones. Y estamos apenas en el versículo 3, 4, hermanos. Veamos la lección que Asaf nos da con respecto a cómo debemos conducirnos. Dios es bueno y esta inquebrantable verdad nos va a acompañar durante todo el Salmo, pero nos hace ver que nosotros como hombres y mujeres somos débiles, frágiles y fácilmente nos mueven el tapete. Nuestros pies tienden a resbalar. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los arrogantes y la prosperidad que les acompaña. La palabra arrogante, obviamente tú lo sabes, una persona ensimismada, tal vez pensando en sí mismo, pero va mucho más allá. Es una persona que tiene una admiración exagerada por sí mismos. En el hebreo, la raíz de esta palabra es precisamente la que se usa para dar gloria y normalmente halal para dar gloria a Dios. Aquí esta palabra está usada para una gloria que en lugar de ir indicada hacia Dios, direccionada a Dios, va a sí mismo. Ese es el arrogante. Seguramente conoces a uno así. Desde joven he trabajado. Estas manos me han servido para construir todo este patrimonio. Todo este tiempo he elaborado, he hecho, yo. Jeremías mismo en capítulo 12, versículo 1, hace esta misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y si tú tienes esa pregunta hoy, no es para sentirnos mal, no es para sentirnos excluidos de lo que los autores bíblicos se preguntaban. Es una verdad que puede ver nuestros ojos. El impío es prosperado. La prosperidad de ellos era evidente. Pero como leímos en la lectura bíblica hoy, Salmo 37, ¿recuerdas el versículo 1? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Primera ayuda que nos ayuda, primera indicación que nos ayuda a empezar a avanzar por la vida. Vemos, pero no debemos ser movidos
ni mucho menos llevar a tener esa envidia y a caer en ese deseo de ser como ellos. Y esta pregunta y esta realidad se convierte en algo importante a considerar, porque seguramente más de uno aquí ha leído Proverbios. Y Proverbios capítulo 26, versículo 27, nos dice lo siguiente: el impío cava su pozo o cava un pozo y cae en él. Rueda una piedra y sobre él volverá. ¿Qué quiere decir esto? El impío, versículo 27, es el que cava un hoyo y eventualmente cae en él. Y el que hace rodar una piedra y sobre él volverá. Y todos nosotros leemos eso y le decimos a lo mejor a nuestros hijos: todo se regresa en esta vida. Y yo no sé, pero esa frase no tiene capítulo ni versículo en la Biblia, hermanos. No todo se regresa en esta vida. Eclesiastés es un testimonio de esto. Pero créeme, hay algo peor que el mayor castigo de esta tierra, y es el castigo eterno. Así que si buscamos ayudar a nuestros hijos, seamos bíblicos y no reiteremos las palabras de sabiduría que el mundo nos ha enseñado. Karma y todo ese tipo de cosas, de que todos da buenas vibras para que esas vibras también te lleguen. Mira, eso no tiene nada que ver. Hay un Dios que gobierna las vibras, o lo que te puedas inventar, que tiene el control de todo, y Él sustenta y mantiene a sus hijos. Porque tiene una herencia. Aquellos que han confiado en Dios y por gracia son salvos, y esa herencia no está en esta tierra, está en los cielos. Entonces, ¿qué hacemos con Proverbios 26, 27, donde dice que el malo cava un pozo y se cae ahí? Bueno, es que los proverbios no son promesas. Los proverbios no son promesas, y eso lo podemos ver una y otra vez en la vida. Y Eclesiastés es precisamente la que abre el panorama y nos hace ver todo es vanidad. El bueno y el malo, los dos mueren y van a donde mismo, dice Salomón. Yo he visto justos que mueren olvidados y malvados y arrogantes que son y reciben gloria aún en la muerte. Todo es vanidad, efectivamente, como el viento, se va, se evapora todo lo que vivimos aquí. ¿Esto debe traer pesimismo a nuestras vidas? No. Hermanos, debemos de permitir y gloriarnos y encontrar contentamiento y gozo en la Escritura y en la luz que ésta está entrando, o la luz que ésta provee a nuestras mentes entenebrecidas. El problema es que según nuestra manera de pensar, Dios no nos está dando lo que merecemos, porque a otros les va mejor. Nosotros batallamos para salir adelante y hay otros que con facilidad prosperan. Yo tengo que madrugar porque así Dios me ayuda. Tampoco es así. Hay gente que no madruga. Igual prospera. ¿Es que Dios los está prosperando? Bueno, Dios está permitiendo que esa persona tenga en esta tierra, pero eso no significa que Dios es el quien lo está bendiciendo. Y el evangelio de la prosperidad es un engaño muy tremendo con respecto a eso, porque hacen ver que la prosperidad de la persona es a causa siempre de estar haciendo las cosas bien, o muchas veces porque tú estás dando y Dios te está regresando, buscando y alentando y alimentando la avaricia del corazón. ¿Cuántos quieren ser ricos? No, pues todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren prosperar? Todos levantan la mano. Bueno, entonces tienes que dar. ¿Por qué? Porque es lo que es. Y la verdad es que no es lo que encontramos en la Escritura. El problema de y lo que vemos aquí en el Salmo, es que hay envidia, y la envidia es un pecado. Y debe tratarse como tal, no como un sentimiento nada más de, no, pues es que ahí es un poquito y es sano. O sea, tener ese deseo, muchas veces hasta lo envolvemos, ¿verdad? Con salir adelante o con estas palabras de mejorar, emprender y todo, que no estamos hablando que todo eso está mal, pero la motivación, ¿cuál es la motivación?
¿Qué es lo que está dentro de ese deseo de levantarte temprano, de emprender, de trabajar, de ser fiel? ¿Cuál es ese deseo y qué es lo que hay en tu corazón? ¿Tener un mejor carro que el vecino? ¿Tener una mejor casa que el primo? ¿Tener algo? Porque desde ahí es donde empezamos a desviarnos. Recuerden, el corazón del hombre. ¿Y cómo comenzaba el versículo 1? Los del limpio corazón son aquellos que sin importar las circunstancias saben, Dios es bueno. No hay dolores en su muerte, versículo 4. Vean cómo empezamos a describirlos. De aquí vamos a ir rápido, ¿no? Del 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empieza a enumerar, a describir la actitud de los arrogantes, que seguramente tú y yo hemos escuchado algunos así. No hay dolores en su muerte, no hay congojas por su muerte. Su cuerpo es robusto, o sea, su vigor está entero. Viven vidas alegres, viven vidas saludables. El cuerpo robusto pues nos habla de un cuerpo en buen estado, una persona que está saludable. Buena genética, dicen algunos. Versículo 5, no sufren penalidades como los mortales, o sea, no pasan trabajos como otros, no son azotados como los demás hombres, no tienen problemas, no pasan por catástrofes, no pasan por tragedias. Parecería que ellos no cargan las consecuencias del pecado, de la caída, de Génesis 3, versículo 17 al 19. Y seguramente tú conoces a unos así. Se mantienen jóvenes y no necesariamente porque hayan ido por un especialista, ¿verdad? Por un toquecito, un retoque ahí en su rostro o en su cuerpo. Pero simplemente los tipos los ves y están todo el tiempo alegres, felices. No parecen afectarle la crisis. Versículo 6, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Se cubren vestidos de violencia. Y aquí la Reina Valera dice, la soberbia los corona. Es básicamente esta idea de que otros pueden ver ese orgullo. Es evidente. Se enaltecen a sí mismos. El collar es una muestra evidente. Lo vemos en el Antiguo Testamento en José y Daniel, que tenían estos collares de oro o esta representación de bienestar, de reconocimiento ante otras personas. Bien, el versículo 7, no termina ahí. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. O logran con creces los antojos del corazón. Es una expresión gráfica. Es una expresión gráfica y a la misma vez que nos ayuda a entender de una manera clara que no hay límite para sus deseos. O sea, ellos están saciados porque todo lo que desean lo tienen. Buscan y encuentran. Nunca juegan a la lotería. Juegan una vez y se ganan el premio mayor. Y dice, y uno está ahí comprando y comprando y comprando y comprando. Y ni la rifa del primo, ¿verdad? Que le quieres ayudar. La de 80 pesos nada más para ganar el viaje o el iPhone, lo que sea. Ni eso ganas. Y al vecino que no, pues fiestero, maldiciente, lo peor, pues no, por no querer vas le dices, oye, ayuda a mi primo, mira, y se gana el premio. Entonces no puede ser. Eso pasa. ¿Y cómo reaccionamos ante eso? No nos reímos, como ahorita. O si nos reímos, pues la verdad es nomás para no romper la puerta, ¿verdad? No aventarle el teléfono al vecino. Pero está cegado por su prosperidad. Este tipo de ejemplos nos ayudan a ver y a recordar que en un mundo caído, en una realidad como esta, Dios sigue teniendo el control, Dios sigue siendo bueno. Pero para aquellos que están acercándose a su palabra, buscando entender que todo esto es pasajero. Versículo 8, se mofan y con maldad hablan de opresión.
Hablan desde su encumbrada posición, altanería, dice la Reina Valera. Mofan y hablan con maldad. ¿Esto qué quiere decir? No solamente los vemos prosperar, hermanos, los escuchamos. Y es cuando se arranca, ¿verdad? Alguien en la conversación y todos saben, ya va a empezar a hablar de él o de ella. Es insoportable, porque los ves prosperar y aparte los hablas mofarse, hablar de violencia, de opresión, de sus deseos, de cómo ellos han logrado, cómo se han aprovechado muchas veces. Y no solo eso, versículo 9, contra el cielo han puesto su boca. Y su lengua se pasea por la tierra. Y dirán algunos, y sobre todo por mi casa, ¿verdad? ¿Cómo le gusta venir a este primo, a este tío, a la vecina? Y cómo le gusta hablarme y empezar a hablar de todo lo que ha hecho. Y cuando le quiero compartir algo de Dios, pues no se puede, porque él sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y porque dice, no lo necesito. La religión que te ha dado, a lo mejor tú lo has escuchado. Mira todo lo que ha dado mi forma de ser y mi trabajo. A ti la religión que te ha dado. Veo que traes el mismo carrito de hace 15 años. Veo que todavía vives en la casita de cuando estábamos en la secundaria, cuando estábamos en la prepa. ¿Qué pasó con tu vida? Dicen. ¿Cómo reaccionamos ante eso? El deseo de su corazón, sus caminos prosperan. Dice en su corazón el impío, no hay quien me mueva. Salmo 10, versículo 6. El impío es así. Tranquilo, nadie me mueve, contra el cielo hablo, la arrogancia, y no nada más eso, lleno la tierra, como si tuvieran un megáfono y lo hacen saber a los cuatro vientos. Y el pueblo de Dios vuelve a este lugar, versículo 10, y beben las aguas de la abundancia. ¿Qué quiere decir? Los hombres han llenado la tierra de este mensaje y el pueblo de Dios es sacudido porque está recibiendo ese mensaje. Es llevado a beber aguas de la abundancia del consejo del arrogante. El pueblo de Dios es sacudido como Asaf, es llevado a punto de deslizarse. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, sin importar dónde estemos, dónde laboremos. Ahora ven conmigo el versículo 11. Dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Como los niños chiquitos, ¿verdad? Cuando quieren hacer algo a escondidas de los papás. No me van a ver, nadie estuvo ahí. Hablan entre ellos y dicen, no, nomás no le digas y nadie va a saber. Es el arrogante, cuestionando la sabiduría de Dios, cuestionando su omnipresencia, su omnisciencia. Preguntas retóricas de la propia sabiduría humana. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? ¿Que a poco Dios sabe todo? ¿A poco todo está ahí en la Biblia? ¿A poco todos los consejos? ¿Cómo ser millonario? Voy a encontrarlo aquí en la Biblia. ¿A poco cómo salir adelante? ¿La Biblia no te va a ayudar para tus problemas económicos? Dicen unos. En otras ocasiones una persona pide consejería. Vamos a abrir la Biblia. No, yo sé lo que la Biblia dice. Mano, entonces, yo quiero que me digas cómo salir de mi problema. Vamos a abrir la Biblia. No, yo la Biblia ya la conozco. ¿Qué te está diciendo? No conozco la Biblia, no me interesa lo que Dios dice, yo quiero que me resuelvas el problema ya. Y como creyentes nosotros no resolvemos el problema buscando teorías de hombres. Volteamos a ver la palabra porque esta es suficiente y es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y esta nos apunta a Dios. El Señor es quien da sabiduría. El canto de Ana en 1 Samuel 2 es, no os jactéis con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca. No demos lugar a esos pensamientos, ni a recibir esos comentarios. Es una visión equivocada de Dios, retar a Dios de esta manera. Lo sabemos, el libro de Job también es un testimonio claro de esto. Versículo 12, he aquí estos son los impíos, siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Culminamos la primera sección. Así son los impíos, siempre desahogados, sin ser turbados alcanzaron riqueza. Un resumen, del versículo 4 al 12. Un resumen claro es este. Es el primer acto, la primera escena.
Y miren, cuando vamos a ver una obra de teatro, estamos sentados, ¿no? Y estamos viendo ahí la realidad que se plasma y los actores disfrazados, caminando y hablando y bromeando y haciendo el chiste y moviéndose ahí. Porque todos los actores de esta obra están viviendo en su propia realidad. Nosotros estamos sentados acá como espectadores y bueno, sabemos que se trata de un montaje. Sabemos que esa persona, ese personaje no actúa siempre de esa manera. Sabemos que las personas no están realmente viviendo, hablando o actuando como lo harían en la realidad. Es una realidad disfrazada. Es esto lo que acabamos de ver en el primer acto. Dios viendo y trayendo perspectiva divina a nosotros a través de su palabra para que veamos, ahí está el impío, en su propia realidad, mendigando satisfacción y placer para su corta vida en esta tierra debajo del sol. ¿Se va a poder llevar algo? Nada. ¿Y qué son 70, 80, 90, 100 años, hermanos, a la luz de la eternidad? Nada. Así que esta inquebrantable verdad trae verdadera luz a la prosperidad del malo. Versículo 1 al 12. Y ahora vamos al versículo 13, una incomprensible realidad y los problemas del justo, versículo 13 al 17. Y es aquí donde encontramos nuevamente el ciertamente, que vemos en la Biblia de las Américas, y como lo mencionaba ahorita, verdaderamente, que es la misma palabra original del 1 y del 18. Otra sección más. ¿Y qué es lo que dice Asaf? Una incomprensible realidad y los problemas del justo. Dice, he guardado puro, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Referencia al corazón puro, ¿te acuerdas? Hablamos del corazón. Asaf dice, yo he guardado en vano puro mi corazón. Pero es como si él dijera, la sabiduría de Dios no tiene sentido. Es como si decir, si Dios está marcando eso, yo voy a ir en la dirección contraria porque parece que todo lo que hago es para mi mal. Por buscar o procurar un corazón puro delante de Dios, estoy cada vez peor. Verdaderamente he desperdiciado mi vida. Algunos a lo mejor hoy en día dicen, ¿qué gano con ser cristiano si no estoy teniendo nada? El malo es el que está prosperando. Ellos no son cristianos, tienen lo que quieren. Yo no tengo lo que quiero, sino que tengo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ve el versículo 14. He sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Azotado implica dolor. A diferencia de los orgullosos que no son azotados, versículo 5, aquí Asaf dice, yo he sido azotado, yo he tenido este dolor todo el día y castigado todas las mañanas. Aunque Lamentaciones 3, versículo 23 nos recuerda que las misericordias de nuestro Dios, su fidelidad es nueva cada mañana. Pero cuando estamos tan metidos en la prosperidad del impío y en lo que esta vida marca como éxito, no tenemos ojos ni oídos para nada más y encontramos solamente placer y somos tan cortos de vista. Asaf ha perdido completamente la perspectiva de la bondad de Dios en este versículo y nos ilumina y nos trae luz, y posiblemente estas mismas palabras resuenan en el corazón de algunos de los que estamos aquí. Pero mira el versículo 15. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Es decir, Asaf dice, ese era mi sentir, ese era mi pensamiento, pero si yo hubiera hablado de esta manera, hubiera sido un grave error. La palabra traicionado es fuerte en el contexto y se relaciona al quebrantamiento de un pacto. Es un gran arte saber cómo conducirse en momentos de dificultad. Y aquí Asaf está a punto de presentarnos cómo esto solo es posible cuando es Dios quien nos guía y nos sustenta. Hablaré como ellos, dice Asaf, si yo hubiera dicho hablaré como ellos, hubiera engañado a la generación de tus hijos. Qué grave error. Ahora, versículo 16, cuando pensaba, ve esto, o sea, Asaf está dedicando tiempo a meditar. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue duro trabajo para mí, fue difícil para mí, versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos.
Aquí el problema claramente está en pensar, porque creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos la facultad, la habilidad de pensar. Pero cuando pensamos en nuestros propios términos y en los términos de la tierra, o el actor estando ahí en la escena, pues estás en esa realidad. Pero cuando por la gracia de Dios somos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, y cuando viene la luz de Cristo a iluminar nuestro pensamiento, 2 Corintios capítulo 4, podemos pensar de manera diferente en los términos de Dios, en los términos divinos, y podemos preguntar, ¿cómo podemos pensar en Dios obrando a través de esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí? Porque todas las cosas obran para mi bien. Entonces, ¿qué o cuál es la lección que Dios quiere darme en medio de esta situación por la que estoy pasando? Porque es cuando entra en el santuario de Dios, cuando contempla, medita, admira su gloria, canta de su poder, cuando todo toma perspectiva, como si alguien hubiera encendido la luz del cuarto. La ley del Señor es perfecta. Es la que restaura el alma. Es la que el testimonio del Señor que es sabio hace sabio al sencillo. El Salmo 19:7. Cuando entra en la presencia de Dios. Y hoy, por supuesto, aquí en el contexto de Salmos nos encontramos antes de la venida de Cristo. Pero hoy el Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, nos ha sellado, Efesios capítulo 1, para día final. Habita en nosotros. Tenemos su palabra y tenemos este enorme privilegio de reunirnos como iglesia, reunirnos los grupos de varones, los grupos de mujeres ahora. Y es a través del estudio de la palabra de Dios que Dios nos habla a través de su palabra. Recuerda la ilustración al inicio. Por poco tropezaban mis pies, por poco. ¿Cuál es la mejor solución para no caernos? Es correcto, pero suponiendo que caminando aquí de manera muy práctica, agarrarnos de algo, sostenernos de algo, que alguien nos dé un bastón, que alguien nos dé algo donde sostenernos, precisamente, sostenernos de Cristo, de su palabra. Tiene que venir algo que nos ayude a todavía mantener ese equilibrio. Necesitamos algo firme que pueda ayudarnos a mantenernos en pie, y su palabra permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de nuestro Dios. Esta palabra no pasa de moda. Mientras nuestra vista está en la prosperidad del malo, habrá desánimo. Pero esto cambia en un instante, cuando la luz de este precioso libro, la Escritura que tenemos aquí, brilla en nuestra oscuridad. Y así es como vamos a la parte final. Una inigualable esperanza y la protección del humilde. Porque ya hablamos acerca de la inquebrantable verdad y la prosperidad del malo, del versículo 1 al 12, de la incomprensible realidad y los problemas del justo, versículo 13 al 17. Ahora estamos ante una inigualable esperanza y la protección del humilde. Versículo 18, ciertamente. El tercero de estos ciertamente, el tercero de estos marcadores que nos ayudan a darnos cuenta estas certezas que Asaf está marcando con un propósito, que prestemos atención. Algo importante viene. Tú los pones en lugares resbaladizos, en deslizaderos, los arrojas a la destrucción. Dios es bueno, Él es justo y traerá un justo castigo al malo y arrogante. Y tú y yo debemos recordar eso. Él los pone en lugares resbaladizos. Contraste con la pérdida de equilibrio de Asaf, y luego como vemos que es Dios quien le ayuda a mantener sus pasos, a mantenerse en pie. Pero ahora, este castigo de inestabilidad, de resbalar, de destrucción, es para los malos, para el arrogante, porque es Dios quien está en control y que actúa conforme a su voluntad.
Qué importante es que vemos que a lo largo de este salmo no vemos que Asaf encuentre, fíjate bien, Asaf no encuentra regocijo, ánimo en recibir prosperidad de parte de Dios. No es esto lo que reclama Asaf a Dios. Asaf no le dice, dame como ellos tienen. Asaf no dice, quiero encontrar yo ese gozo que ellos tienen. Como ahora desafortunadamente se menciona, como hijos de un rey. Yo quiero, necesito. No, porque tú no sabes lo que quieres ni lo que necesitas. Es Dios quien sabe lo que tú y yo necesitamos para serle fiel hasta el final, para perseverar hasta el fin, no para encontrar placer en lo que nuestros ojos ven. Nuestro corazón es engañoso. La certeza de que el arrogante y el malo recibirá su destrucción y recibirá su castigo nos apunta a la justicia de Dios. Versículo 19. ¿Cómo son destruidos en un momento? En un momento son destruidos. Se acabó, se desplomó, terminó todo. De repente, ¿verdad? ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores repentinos. Es su final, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Es vanidad, es un vapor, como un sueño, una ilusión, un acto en esta obra de teatro que les hablaba. ¿Qué pasó con su apariencia de gordura, de salud, de fortaleza? No vale nada a los ojos de Dios, no vale nada a los ojos de la eternidad. Por más cirugías estéticas, por más vitaminas, por más verduras, por más de que cuidemos todo lo que podamos, la muerte está cercana, inminente, no sabemos, y el juicio para los malos de igual manera, inminente. Versículo 21 y 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura, Reina Valera dice, se llenó de amargura mi alma, otra vez hablando de la parte interna del hombre, y en mi interior sentía punzadas, mi corazón sentía punzadas. Nuevamente, corazón, recuerdan, les dije que se venía repetido varias veces, el riesgo de permitir que sea llevado por las apariencias. Interior. Y ahora amargura, dolor estaban tomando lugar en el corazón. Entonces era yo torpe y sin entendimiento y era como una bestia delante de ti. Palabras muy fuertes. El reconocimiento de Asaf, de su torpeza, de su falta de entendimiento. Completamente diferente a lo que hoy te dirían en una terapia. ¿Por qué? No seas tan duro contigo mismo. Eres una buena persona. Mira cómo las situaciones te han llevado a tomar esas malas decisiones. Perdónate a ti mismo. Eres una persona muy brillante, tú puedes salir adelante, has logrado tanto en la vida y han invertido tanto en ti. Saca adelante tus talentos, tu carácter que te ha sacado adelante tanto tiempo. Eso no es lo que encontramos en la Escritura. Mayor amor a mí mismo, subir ese ego que de por sí es terrible en la vida del corazón del hombre. Era torpe y sin entendimiento, como una bestia delante de ti, como un animal actuaba, dice Asaf. Abriendo su corazón y presentándose delante de Dios, porque delante de Dios no hay nada que podamos esconder. Él lo sabe, Él es nuestro creador y Él nos ha dejado su palabra que nos instruye y que nos guía. No queramos esconderle nada a Dios. Dios, tú sabes que he actuado de manera irracional, me equivoqué y tengo que pedir disculpas, necesito tu perdón. No puedo seguir así. Y la respuesta del Señor no es tumbarnos más al piso, humillarnos. Ve, el versículo 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, Él nos toma a nosotros.
Él nos sostiene a nosotros. No quieras atribuirte gloria a ti o una habilidad a ti. Es que yo estoy bien tomado de la mano de Dios. No, no, no. Si fuera por ti ya lo hubiera soltado. Pero es Dios quien es fiel, el que ha comenzado la buena obra en nosotros y que la va a perfeccionar. El que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo estudiamos en Filipenses. Él es quien nos toma, Él es quien nos lleva. Él es quien nos guía con su consejo, versículo 24, y Él es quien nos va a recibir en gloria. Y ahí está nuestra recompensa, ahí está nuestro galardón, debe estar nuestra mirada, porque somos ciudadanos del cielo. Y si el malo prospera, y si el malo crece, y el arrogante sigue abriendo sus palabras en contra de Dios, nosotros seguimos estando firmes en sus promesas, porque son como roca. No se mueven, es para siempre. Asaf dice, yo siempre estoy contigo, pero estoy contigo por pura gracia, Señor, porque tú eres quien me sostiene, tú eres quien me guía y tú eres quien me recibe en gloria. En alguna ocasión se menciona la historia de una anciana que asistía a la iglesia y siempre la veían muy tranquila, muy contenta. Y le decían, hermana, es que ¿por qué usted siempre está así? O sea, hemos pasado situaciones muy difíciles, pero siempre la vimos con esta alegría. Y ella decía, es que cada noche, al descansar, recuesto mi cabeza sobre 3 almohadas. La gracia de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y ahí descanso. Ahí descanso. Yo te pregunto a ti, cada noche, después del día, ¿dónde descansa tu alma, tus pensamientos? ¿En tu propio sentido de justicia? ¿En las noticias? ¿En los inminentes rumores de guerra o los inminentes rumores de guerra? ¿O en el poder, la gracia y la sabiduría de Dios? En el poder, la gracia y sabiduría de Dios. Salmo 119 nos recuerda una y otra vez